Buenas noches, ¿cómo andan? Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo raro, digo yo, pero yo digo que somos privilegiados porque la enorme mayoría de los cultos se han suspendido y nosotros estamos acá. Gloria a Dios por eso. Dios tiene algo para hablar con nosotros hoy, pero me han pedido que sea muy cortito, porque en una hora debemos desocupar el lugar. Así que vamos a empezar, Cassandra, si se puede, Mateo 5:6. Ustedes saben que me tocó vivir hace 15 días, 20 días atrás, algo muy doloroso, la pérdida de un familiar, una prima mía, que vendría a ser como una hermana más grande mía, porque estuvo muy presente en mi crianza y fue un tiempo durísimo para mí. Y la verdad que esos tiempos duros movilizan a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios a buscar, a preguntar. Y cuando estábamos en el velatorio de esta chica, digo chica porque tenía 59 años, era una persona joven, la palabra que iba rebotando en cada boca era: esto no es justo. Realmente ver a esa mujer como terminó no era justo. Y esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza y me llevó a preguntarle a Dios: ¿qué es lo justo? ¿Por qué muchas veces sentimos que estamos viviendo una injusticia? ¿Qué es lo justo? Y bueno, viví ese tiempo preguntándome eso hasta que en un momento, a través de una persona, llegó palabra de Dios a mí. Esta es una palabra que recibí en una célula, en una de las células que tenemos con Paola, y fue palabra de ella. Ella trajo esta palabra a mi vida y realmente cambió mi forma de pensar. La primera vez que me tocó predicar les comenté que una palabra que había recibido de parte de Rodrigo era tan importante en mi vida que la había puesto hasta en una pared de mi casa, con letras grandes escrita esa palabra porque cambió mi vida. Esta palabra también ha cambiado mi vida y las quiero compartir con ustedes. Así que básicamente vamos a hablar de justicia, ¿no? Así que Mateo 5:6 dice, vayan pensando mientras leo, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando escuche esta palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Súper conocida. Cuando estábamos en la célula y Paola trajo este versículo, yo digo, ¿de qué va a hablar? Si está todo más que claro ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y lo que venía a mi cabeza es: bienaventurado Mariano, porque todos esos que te han hecho cosas, todos esos que te han dicho cosas malas, que te han hecho cosas malas, los vas a ver, porque el Señor va a hacer justicia por ellos. Yo creo que si nos preguntamos cada uno de nosotros, más o menos pensamos lo mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a ir a otra parte de la Biblia, también en el libro de Mateo, para que empecemos a entender lo que Dios quiere decirnos. Mateo 20:1. Esto voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Es una parábola del Señor Jesús que es muy conocida, pero yo necesito leerlas para que entendamos algo. Dice, yo se las voy a leer. Sucede con el reino de los cielos como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo, se arregló con ellos para pagarle un salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vaya también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea que es justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía
y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Le preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos llegaron al final, trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Qué difícil de entender. Al principio de esto que les leí dice, el reino de los cielos es semejante al dueño de este viñedo. Claramente el dueño del viñedo es el Señor. Y dice que salió a la mañana y buscó a unos, al mediodía buscó a otros, a la tarde, y buscó a unos a las 5 de la tarde, cuando a las 6 se terminaba la jornada. Y cuando le reclamaron, le dijo, soy el dueño y hago lo que quiero. Le pago a cada uno lo que yo creo que es justo. Entonces eso me llevó a mí a interpretar la justicia de Dios de otra forma. Si recordamos ese versículo tan conocido por todos que dice, Señor, si es posible, que pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Yo llegué a la conclusión orando que justicia es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios me reveló, que es la justicia, su voluntad. Lo que Él decida es justo, por más que a los hombres no nos parezca. Claramente, creo que si me tocara la situación a mí, y estoy trabajando desde las 6 de la mañana, y que me paguen exactamente lo mismo que a uno que trabajó una hora, también me parecería injusto. Pero ¿saben cuál es el problema? Yo no soy el dueño del viñedo. El dueño del viñedo es el Señor. Así que, si podemos poner de vuelta Mateo 5:6, Cassandra, por favor. Yo cambié un poquito las palabras y creo que ustedes van a estar de acuerdo. La primera palabra dice bienaventurados. Bienaventurado significa doblemente feliz. O sea, ¿vieron en el momento en el que ustedes están felices? El momento más feliz de su vida. Multiplíquelo por 2. Bienaventurado es doblemente feliz. Doblemente feliz los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les pregunto, ¿tienen hambre ahora? ¿Sí? ¿Han tenido hambre alguna vez en su vida? Sí. ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Han tenido hambre de sentir que me voy a morir si no como? ¿Han tenido de ese hambre, les estoy hablando? ¿Han sentido que si no comen se mueren? ¿Han visto los chicos del África que saben pasar en muchos documentales? Esos chicos tienen hambre. ¿Ustedes han tenido hambre alguna vez? Les vuelvo a preguntar.
La enorme mayoría no hemos tenido hambre. Puede ser que alguno haya tenido hambre alguna vez. Doblemente feliz los que han sentido ese hambre. ¿Han tenido sed alguna vez? Teniendo en cuenta lo que les dije antes. ¿Han sentido que si no tomaban un vaso de agua se podían llegar a morir de sed? No. ¿Cómo va cambiando? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Yo les voy a contar que cuando yo llegué a Dios, llegué como muchos de ustedes, con ese hambre y con esa sed. ¿Saben de qué? De la voluntad de Dios. Yo llegué acá cuando mi hija se moría todos los días. La situación era insoportable, realmente era insoportable. Mi mujer había pensado en matarse directamente. En esas condiciones llegué yo. ¿Saben cómo llegué? Sintiendo que si no pasaba algo, yo me iba a morir. Fue en el único momento en mi vida que tuve hambre y sed. Y yo estoy seguro que la enorme mayoría de los que está acá, yo conozco muchas historias. La mayoría de los que están acá, en ese momento, llegaron de esa forma. Cada uno en su momento llegó con ese hambre y esa sed de la voluntad de Dios. Esa sed y ese hambre de que Dios haga algo. Que Dios se manifieste de alguna forma, porque me muero. ¿Cuántas veces, después de esos primeros tiempos, volvimos a orar de esa forma? Con esa desesperación, con ese sentido claro de quién soy y quién es. Con esa humildad total, con esa desesperación, con eso no me importa nada, me tiro acá al suelo a llorar y a pedirle a Dios que me ayude porque no tengo qué comer ni qué tomar y me estoy muriendo. Doblemente felices los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Cuando hemos buscado a Dios con ese hambre, con esa sed, con esa humildad, fuimos saciados. Qué palabrita, ¿no? A mí me dio esta palabra Paola en una célula. Tenía ganas de esconderme abajo de la mesa. Pude entender que el dueño del viñedo seguía siendo el mismo, que el que no sabía pedir era yo. Porque la única vez en mi vida que lo busqué con hambre y sed, fui saciado. Y esto no importa de lo que yo hable con mi boca, porque el Señor ve mi corazón. Esto habla de cuál era mi actitud en ese momento. Recuerde cada uno cómo era la actitud que cada uno tenía en ese momento. Cuánto hambre y cuánta sed, cuánta desesperación había en cada uno de nosotros cuando orábamos, cuando llorábamos, cuando sentíamos que se nos acababa la vida. Y el Señor estuvo en ese momento. Y entonces hoy yo digo, bueno, pero ¿por qué cambié? Y les pregunto, ¿por qué cambiaron la forma de orar? ¿Qué cambió cuando conocimos de Dios y entramos a la iglesia y cambiamos nuestra forma de hablar y los pecados que eran más evidentes en nosotros dejaron de ser? Pero hay otros que siguen estando. Y ya no hay esa humildad que había en aquel primer momento. Y esa desesperación y ese hambre. Y no les digo por ustedes, lo digo por mí. Porque cuando digo tenía ganas de meterme abajo de la mesa era cuando me daba cuenta de esto. Santiago 4:3. Esto es una palabra de aliento
tengamos la humildad para entender lo que Dios está hablando. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En aquel momento cuando llegamos, en aquel momento cuando fuimos saciados, nuestra actitud no era, Señor, quiero cambiar el auto, que está bien. Señor, quiero una casa más grande. Era, Señor, dame de comer porque me estoy muriendo. Señor, mete la mano en el barro y sácame porque me estoy ahogando. Señor, salva a mi hija porque se muere. Salva a mi hija porque se muere. Y si ella se muere, no sé qué voy a hacer. Pedís y no recibís porque pedís mal. El dueño del viñedo siempre es el mismo. Nuestra actitud muchas veces no es la misma. A lo mejor este es el tiempo en el que la iglesia de Dios tiene que sacarse un montón de argumentos y llegar a los pies del dueño del viñedo y orar y clamar con esa misma desesperación, ese hambre y esa sed que tuvimos un día para que seamos saciados. Yo traduje, según Mariano, Mateo 5:6, doblemente feliz el que con desesperación me busca, porque me encontrará. Qué lindo es poder entender la palabra de Dios. Y en un versículo que que yo había escuchado un montón de veces, poder entender lo que realmente Dios me está diciendo en este tiempo, a mi vida, que yo quiero compartirlo con ustedes. Esto es una palabra de aliento. Les cuento que cuando mi prima estaba muy mal, yo fui a su casa, una de las tantas veces, y puse la mano sobre ella y oré por sanidad. Y salí de ahí y escuchen lo que dije. Le dije a Paola, mira, la palabra de Dios dice que yo ponga la mano sobre los enfermos y Él va a hacer el milagro. Y realmente la palabra de Dios dice eso. Pero ¿saben cuál era mi actitud? Esa. Yo voy y pongo la mano, Señor, ocúpate vos. Cuánto hambre y cuánta sed hubo en esa oración. Ustedes saben lo confrontado que me sentí cuando llegó esta palabra a mi vida. Cuánto hambre y cuánta sed hubo en esa oración. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lo digo a cada uno de los que han sido testigos en su propia vida, que el Señor los ha saciado. Esta es una palabra de aliento. Busquemos al Señor con hambre, con sed, porque Él es la fuente de todo. Él es la fuente de todo. En Él está la solución a nuestros problemas, las explicaciones a nuestras preguntas. En Él está todo. Tengamos la actitud correcta, la humildad para presentarnos al Padre con hambre y con sed. Muchas veces nos presentamos con pretensiones, con argumentos. Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. ¿Por qué no se resuelve este problema? Señor, escucha. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque en algún momento perdí el rumbo. Perdón porque en algún momento me equivoqué y sentí que merecía algo, Señor. Yo te pido perdón por esa actitud terrible que he tenido, Señor. Porque he pretendido mover tu mano con méritos míos. Señor, yo no valgo nada, Señor. Vos sos el único, vos sos el todo, vos sos el primero y el último. Cada vez que mi corazón late es por gracia tuya, Señor. Y por ahí pretendí sentir que merecía algo. Yo te pido perdón por eso, Señor. Ayúdame, Señor, a tener ese hambre y esa sed, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, para que no tenga que atravesar otro desierto como el que atravesé, para volver a tener la actitud correcta con vos, Señor. En aquel momento no te importaron ni mis pecados, ni mis faltas, porque me viste, porque pudiste ver mi corazón, Señor. Y yo quiero tener ese corazón
Cada uno de los días. Cada uno de los días de mi vida quiero tener ese corazón y presentarme humillado a vos, Señor. Humillado buscando tu justicia, Señor. Buscando tu justicia. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos libres de este tiempo de prueba, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que traigas paz a esta tierra, Señor. Te pido, Señor, que nos escondas en el hueco de tu mano para que el maligno no nos toque, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de búsqueda, Señor. Que sea una oportunidad para conocerte más, Señor. Para buscarte más, con desesperación, con hambre, con sed, Señor. Este es el tiempo. En este tiempo debo tener la actitud correcta. Para que mi hambre y mi sed sean saciados como fue saciado una vez, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y los animo a que esta palabra cambie su vida como cambió la mía. En el nombre de Jesús.